¿Alguna vez te has parado a pensar que Texas, uno de los estados más estadounidenses que hay, un día pertenecía a México? Y más, que su separación fue tan violenta y llena de traiciones que cambiaron para siempre el mapa de América del Norte. Sí, la historia de la independencia de Texas no es solo una cuestión de fronteras. Es uno de los capítulos más dramáticos de la lucha por el poder, la cultura y la identidad del continente. Nació un territorio mexicano colonizado por los estadounidenses y terminó convirtiéndose en una etapa de una guerra brutal. Pero, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo una región que formaba parte de México decidió luchar contra el país en sí y luego unirse a los Estados Unidos? ¿Qué estaba en juego? ¿Y qué tiene que ver eso con la historia moderna de Estados Unidos? Hoy encontrarás las verdaderas razones detrás de la separación de Texas de México. Una historia de ambición, conflictos culturales, religión, esclavitud y sangre derramada en nombre de la independencia. A principios del siglo XIX, México acababa de ganar su independencia de España. El país era vasto pero frágil, y una de las regiones más difíciles de control era solo Texas, un territorio enorme, salvaje y poco poblado. Mientras el nuevo gobierno mexicano intentó consolidar el país, Estados Unidos creció rápidamente, conmovido por la idea de que estaban destinados a dominar el continente, una creencia conocida como destino manifiesto. Para México, Texas era una frontera peligrosa, llena de tribus nativas independientes y amenazada por colonos procedentes del norte. Para los estadounidenses era una oportunidad dorada, tierras fértiles, ganado en abundancia y territorio prácticamente vacío. Esta combinación explosiva sería el comienzo de una disputa que cambiaría para siempre la geografía de América del Norte. En 1820 el gobierno mexicano hizo algo que parecía una buena idea, autorizado la entrada de colonos americanos, ofreciendo grandes extensiones de tierra para cualquiera que aceptara vivir bajo las leyes mexicanas. El objetivo era simple: poblar la región y fortalecer la economía local. Pero lo que no imaginaban era que esta decisión abriría la puerta a una invasión silenciosa, lo que convertiría a Texas en un caldero de tensiones políticas y culturales. Mientras México veía a Texas como parte de su futuro, Estados Unidos lo veía como una parte inevitable de su expansión. El plan mexicano parecía simple: permitir a las familias trabajadoras de los Estados Unidos establecerse en Texas a cambio de lealtad a México y obediencia a sus leyes. Pero lo que comenzó como estrategia de desarrollo rápidamente se convirtió en un problema político e identitario. Entre 1821 y 1830, más de 30,000 colonos estadounidenses cruzaron la frontera. Eran protestantes, hablaban inglés, usaban el dólar y, los más preocupados, trajeron esclavos, incluso después de que México aboliera oficialmente la esclavitud. Mientras el gobierno mexicano predicó la igualdad y el catolicismo, los nuevos colonos mantuvieron una cultura completamente diferente. ¿El resultado? Dos personas que viven uno al lado del otro, pero con valores opuestos, leyes de conflicto y poca voluntad de adaptarse. Los líderes mexicanos comenzaron a darse cuenta de que habían perdido el control. Muchos colonos no registraron oficialmente, y pronto las comunidades americanas se convirtieron en mayoría en territorio texano. En la práctica, Texas ya no era mexicana. Era una extensión de Estados Unidos dentro de México. Para tratar de contener el avance, el gobierno mexicano aprobó el Acta de 1830, prohíbe nuevas inmigraciones de los Estados Unidos y envía tropas para reforzar la frontera. Pero era demasiado tarde. Los colonos se sintieron económicamente fuertes, culturalmente distintos y políticamente dispuestos a exigir autonomía. Texas, que una vez fue símbolo de esperanza mexicana, se convirtió ahora en un símbolo de resistencia y desconfianza. La tensión creció hasta cada decreto, cada confrontación local, cada intento de controlar. Y cuando el gobierno mexicano decidió centralizar aún más el poder, disolviendo la autonomía de las provincias, la mecha estaba encendida. Texas no quería que se volviera a descartar, y la revuelta estaba a punto de explotar. El conflicto entre Texas y México no era solo político, sino cultural, moral y espiritual. Mientras México buscaba consolidar su identidad nacional tras siglos de dominio español, Texas se convirtió en una pieza de Estados Unidos dentro del territorio mexicano. Y eso creó un abismo que ni siquiera la diplomacia podía llenar. México era un país católico e hispano,
que abolió la esclavitud en 1829 y vio al Estado como guardián de la fe y la moral. Los tejanos, por otra parte, eran la mayoría de los protestantes, anglosajones y defensores de la esclavitud como base de su economía agrícola. Esa diferencia era más que religiosa, era una cuestión de visión mundial. Por un lado, México vio la esclavitud como herencia hereditaria del colonialismo. Por otro lado, los colonos tejanos la veían como un derecho natural y una necesidad económica. Los choques se volvieron inevitables. Las iglesias católicas fueron reemplazadas por templos protestantes. Los documentos oficiales fueron escritos en inglés, no en español, y el respeto a las leyes mexicanas fue lentamente ignorado. Era como si dos países coexistieran en el mismo territorio. El gobierno mexicano, dirigido por Antonio López de Santa Anna, vio esta situación como una afrenta directa a la soberanía nacional. Para los tejanos, Santa Anna representaba la tiranía y la opresión, un símbolo de centralización del autoritarismo. Lo que comenzó como un conflicto de civilización se convirtió en una cuestión de orgullo nacional y de supervivencia cultural. Cada lado creía luchar por su libertad, los mexicanos por la integridad de la nación, los tejanos por la autonomía y por el derecho a vivir por sus propios valores. Esta total divergencia de identidad convirtió a Texas en un campo de pólvora listo para explotar. Y cuando el ejército mexicano decidió actuar, el fuego de la revolución finalmente encendió. En 1835, lo que era la tensión se convirtió en guerra. Los colonos tejanos, cansados de las imposiciones del gobierno mexicano, comenzaron una rebelión armada, y México respondió con toda fuerza. Fue el comienzo de la Revolución de Texas, un conflicto breve pero brutal que marcaría el nacimiento de una nueva nación. El ejército mexicano, bajo el mando de Santa Anna, marcha hacia el norte decidido a aplastar a los rebeldes. Y ese fue entonces uno de los episodios más legendarios de la historia americana, la Batalla del Álamo. Unos 180 tejanos se encerraron en una antigua misión religiosa en San Antonio, decididos a resistirse hasta el final. Por otro lado, más de 500 soldados mexicanos rodearon el lugar. Durante 13 días los tejanos lucharon hasta el último hombre, entre ellos figuras que se convertirían en héroes, como Davy Crockett y James Bowie. Cuando el Álamo cayó, todos fueron asesinados, pero su sacrificio encendió algo mucho más grande, un grito de guerra que se hizo eco en todo el territorio. ¡Recuerden el Álamo! Esto se convirtió en el lema de la resistencia texana. Unas semanas después, bajo la dirección de Sam Houston, los rebeldes reorganizaron sus fuerzas y sorprendieron al ejército mexicano en la batalla de San Jacinto en abril de 1836. En solo 18 minutos los tejanos derrotaron al enemigo, capturaron a Santa Anna y lo obligaron a reconocer la independencia de Texas. El sueño texano se había hecho realidad, pero la victoria no era solo militar, era simbólica. Texas se vio finalmente como una nación libre, forjada por sangre y el valor de los hombres que preferían morir que vivir bajo un gobierno que no representaba sus valores. Sin embargo, la historia todavía estaba lejos de terminar, porque la independencia tenía un precio, y el futuro de Texas, incluso libre, aún sería turbulento.